Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Muy buenos días, chicos, bienvenidos una vez más a su clase de español para los estudiantes de 9º grado. ¿Sí? Estamos desde casa aprendiendo, conociendo, disfrutando de esta aventura, aprendiendo desde casa. Hoy vamos a ver el tema de el texto y la variación léxica. La semana pasada ustedes volvieron a ver, para quienes han seguido paso a paso todas las clases, se dieron cuenta que ese tema ya se había proyectado anteriormente, que era el tema y sus cualidades. Pues hoy vamos a ver el texto y la variación léxica. Veamos. No podemos empezar esta clase sin antes empezar con las normas de limpieza. Lavando bien tus manos, ya sabes, ¿no? Tus palmas, tus manos, entre dedos, los dorsos, los dedos y todo lo que ya sabes. Desinfectar toda el área donde tú vas a trabajar, todos los útiles que vas a emplear y por supuesto recuerda que si tú haces esto en casa, te cuidas tú y nos cuidamos todos. Los materiales que vas a utilizar, que ya como sabes y como ustedes están contentos esperando la clase de español de 9º grado, ya ustedes saben que sus cuadernos o sus notas de apuntes, sus páginas, sus lápices, sus bolígrafos, sus borradores y sus sacapuntas para quienes escriben con lápiz y después se tienen que borrar. Perfecto, profesora, excelente. Para cada clase siempre tenemos un objetivo. El objetivo es el propósito, qué es lo que nosotros queremos lograr con esta clase, qué es lo que vamos a hacer, cuál es la finalidad. Pues seremos capaces de identificar la variación léxica para aplicarlos en un texto corto que narre un suceso de la vida diaria. Si tú observas, hablamos de un texto corto de la vida diaria, ¿sí? En el chat, perfectamente. Veamos, ¿están listos? Sí, profesora, excelente. Bien, vamos a ver. Mira este texto que te he puesto acá. Dice, imagina que visitas otro país de habla hispana. Te sientes confiado de comunicarte libremente porque comparte tu mismo idioma, porque hablan el mismo idioma. Sin embargo, utilizas una palabra que para ti es muy común y todos te miran feo. Para ti es común ¿dónde? En tu país, en tu contexto. Y todos los que están a tu alrededor te miran feo y se sorprenden. ¿Qué ha pasado? Te preguntas. Luego alguien te explica que en ese país esa palabra puede ser interpretada como una mala palabra o una vulgaridad, o simplemente es diferente a lo que tú conoces en tu contexto, en tu país, ¿sí? Así que eso nos sucede mucho. Vamos contentos y decimos algo que no sabemos por qué, porque cambiamos. La semana pasada vimos el texto y sus cualidades. Yo voy a retomar nuevamente ese concepto porque me interesa que tú lo domines, dado que siempre te estás enfrentando a textos todos los días. ¿Qué es un texto? Como dijimos la semana pasada, el texto tiene su origen en la palabra latina textus, que significa tejido, ¿sí? La palabra texto describe un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra, es decir, oral. Se trata de una estructura compuesta por signos. ¿Cuáles son los signos? Son cada una de las palabras que nosotros tenemos, los colores, las estructuras de los textos, son signos. Y una escritura determinada que da espacio a una unidad con sentido. Cada texto posee una finalidad comunicativa. ¿Para qué haces un texto? No es igual una carta a, por ejemplo, una receta. A, por ejemplo, una factura que recibes en un local donde has comprado algo, ¿sí? No es igual. Por medio de sus signos, el texto busca comunicar un mensaje que adquiere sentido de acuerdo a su contexto, es decir, que tiene que estar adecuado en el lugar donde tú estás presente. Esa es la intención y la finalidad comunicativa. La extensión del texto es muy variable, eso nosotros lo sabemos, puede ser desde una palabra, desde una oración, un párrafo, 2, 3 párrafos, o todo un texto de hasta 1000 y tantas y muchas páginas más.
En este sentido, un libro completo, una frase de un periódico, el titular, por ejemplo, un chat a través de las redes y una conversación en un bar. Ustedes no van al bar, vamos a decir en un restaurante. Son textos, ¿sí? Pero este es para los adultos. Son textos, ¿sí? Así que son variables los tipos de texto, la extensión de un texto. ¿Vas conmigo? Sí, profesora Hilda. Excelente. Esto es como un pequeño recorderis porque esto lo vimos la semana pasada. ¿Cuáles son las propiedades de un texto? La semana pasada nosotros vimos 3 propiedades o 3 cualidades, que eran la adecuación, la coherencia y la cohesión. Y en medio también explicamos el propósito de un texto. Un texto tiene un propósito comunicativo específico. ¿Para qué es ese texto? ¿Con qué finalidad lo utilizas? Por ejemplo, un abogado va a utilizar un texto determinado para eso. Un médico va a estudiar un informe específico para dar un diagnóstico de un paciente. Son textos diferentes. Tiene un propósito comunicativo y específico. Tiene sentido completo, es una de las características que presenta el texto. Tiene sentido completo. Si no tiene sentido completo, entonces pierde la coherencia, es incoherente y no forma la estructura que debe llevar un texto. Tiene unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que va unido, va entrelazado, la comunicación, la información, toda va unida, tiene unidad. Tiene adecuación. ¿Qué es la adecuación? Es cuando un texto es oportuno para el contexto, para el lugar y para lo que usted está haciendo. Recuerdo que en una de las clases pasadas yo le decía que, por ejemplo, usted iba al 15 años de un amigo, de su prima, de su hermana, qué sé yo, y le dicen que diga unas palabras por la quinceañera, ¿no? Usted está contento porque la quinceañera es su amiga, es su hermana, es su familiar. Y de repente en mitad del 15 años, cuando usted va a hablar sobre la quinceañera, usted empieza a hablar sobre el juego de fútbol de qué sé yo quién. No voy a hablar de equipos porque después entro en rivalidades. Y usted empieza entonces a hablar sobre eso y todo el mundo lo va a ver como que, ups, ¿y a este qué le pasó? ¿Por qué está diciendo eso? Pues porque usted está fuera de adecuación, fuera de contexto. Su mensaje no va con el lugar, porque en ese momento usted debe hablar sobre la quinceañera, la amistad que hay entre ustedes o lo mucho que la aprecias, etc. Entonces tu texto no va a ser adecuado. Es lo mismo que yo bajara a el preescolar, por ejemplo, hablarle a los chicos sobre las leyes de Newton, que lo dan ustedes en ciencias, o las leyes de Mendel, que dan ustedes ahora en noveno grado, a los niños del preescolar. ¿El niño me va a entender? No, no me va a entender. ¿Por qué? Porque el niño no está maduro para entender eso, porque es un contenido muy amplio, muy complejo para el niño del preescolar. Entonces el texto no es adecuado. Coherencia. ¿Qué es la coherencia? Es todo lo que tiene sentido lógico, que tiene sentido lógico, que la estructura va hilada. Y por supuesto la cohesión, que tiene otros mecanismos que me permiten que ese texto se vaya uniendo y entretejiendo, como lo dice el significado de su palabra textus, que significa tejido. Bien, una vez pasada ese pequeño recorderis, porque lo vimos la semana pasada, vamos a ver esta semana la variación léxica. La variación léxica, ¿qué es? Variación, variado, diferente. Léxico son las palabras, cada una de las palabras, nuestro vocabulario decimos a veces. La variación léxica es la diversidad de usos de una misma lengua, variedad de usos de una misma lengua. ¿Según qué? Según la situación comunicativa, el contexto. Aparece de nuevo la situación comunicativa. La situación geográfica, donde usted se encuentre. La situación histórica, que va pasando en los años, y de acuerdo con el nivel de conocimiento lingüístico de quien utiliza el lenguaje, ¿sí? Eso también va a influir en la variación léxica. Una persona que está más preparada, que está más estudiada, como ustedes que se están formando, van a manejar un léxico más complejo, más amplio, que una persona que no haya estudiado, con un compañero que puede ser su par, que no haya estudiado porque X o Y razón no tuvo la oportunidad, o bueno, lamentablemente
tomo una mala decisión. Tipos de variaciones léxicas. ¿Cuáles son esos tipos de variaciones léxicas? Son varias, pero yo escogí solamente algunas para no hacerlo tan amplio. Y como estoy hablando de las variaciones léxicas, aquí puse un modelo de las variaciones. ¿A qué me lleva esta imagen? Veamos aquí. Este es como un europeo, un japonés porque tiene un kimono y los ojitos así rasgados. Este parece allá del Perú, de Ecuador, por allá aquí tiene la llama o la alpaca, que es de esas áreas. Tenemos aquí a Lulú o Mafalda, Argentina. Este, por supuesto, sabemos de dónde va a ser. Y ahí vemos que tiene la pañoleta y el vestuario, así que va a ser como un árabe. Y atrás también vienen diferentes para identificarte la variación léxica. Veamos. Vamos a empezar con las variaciones geográficas. La palabra lo dice, ustedes dan geografías, variaciones geográficas. Son los usos lingüísticos que los hablantes emplean en un determinado territorio, las cuales se ven modificadas por la región, zona o lugar en la que se encuentre. Vimos el ejemplo con el que abrimos la clase, que una persona se traslada a un país y en ese país una palabra que para nosotros es normal, es de uso común, para todos conocido, allá o tiene otro significado o tal vez puede caer como una palabra mal empleada según esa región. Así que esas son las variaciones geográficas. Y no me tengo que cambiar de país, no me tengo que cambiar de cultura. Aquí en Panamá nosotros tenemos diferentes usos en nuestro pequeño país, así chiquitito. Tenemos diferentes usos. Vamos a ver algunos ejemplos. Hay un sinfín, pero vamos a ver unos ejemplos. Para mí, este ejemplo es nuevo. Chirre, yo no sabía que se le decía así en Chiriquí a un niño, que es como lo conozco yo, que soy de Panamá Centro. O zambito en Herrera, ese sí lo conozco por los programas típicos y porque muchas personas dicen, ay, este zambito, los que son originarios de esas áreas. Entonces, usted ve que en Panamá, en 3 regiones de nuestro país, llamar la palabra niño tiene diferentes formas de decirlo, pero significa lo mismo. Acá puse otros ejemplos que llamé a unas amigas mías de diferentes regiones y le digo, oye, ayúdame. Bueno, una amiga mía me dijo frijol de palo, ese sí ya yo lo había escuchado. El guandú, sin embargo, otra amiga me dijo, no, Hilda, lo que pasa es que el frijol de palo para mí también es el frijolito rojo. Yo le dije, bueno, esa versión no la había escuchado. Siempre había escuchado que al guandú le dicen frijol de palo porque el guandú es como un arbolito, diferente a los otros que son un bejuco. Esta palabra para mí es totalmente nueva. Me la dijo una amiga mía que es de por allá del área de Veraguas y me dijo que en su región al gallo pinto, al guacho, ese guacho que le llamamos gallo pinto, en su región le llaman pisolongo. Y yo, ¿cómo? Sí, nosotros le decimos pisolongo. Jamás había escuchado esa palabra y mucho menos sabía que allá se le llamaba de ese modo, pisolongo. Torrejitas, buñuelo, eso sí, pues es conocido. Para nosotros decimos, hay una torrejita, pero otro dice, buñuelo. Como que te hacen las correcciones. Confites y pastillas. A mí me pasó hace muchos años, fui donde una amiga mía a pasar unas semanas en verano y la familia de mi amiga tenía una tienda y yo de muy voluntariosa fui a ayudar en la tienda y llegó un niño y me dice, ay, denme no sé cuánto de confite y yo quedé totalmente en el aire. Confites, para mí la palabra era nueva, no era mi uso. Y me fui entonces donde mi amiga, oye, el niño me está pidiendo confite, ¿eso qué? No, son pastillas, para lo que nosotros llamamos aquí en Panamá Centro. Yo creo que en Panamá Centro, y me lo decía una amiga mía con su hijo, que ella le dijo al hijo, oye, pero recoge esos confites por una fiesta que habían tenido, y el niño buscaba y buscaba y no sabía qué era lo que la mamá le estaba diciendo. Y ella enojada le dice, las pastillas, pero es porque nosotros no manejamos ese lenguaje, confites, pastillas. En esa región donde es mi amiga, que es yendo para Darién, ellos utilizan pastillas solamente para referirse a las pastillas medicinales, a los medicamentos. Entonces, si ves, tenemos diferentes maneras de decirle a una palabra lo mismo, varía, pero el significado es lo mismo. Pero si yo voy, por ejemplo, yo le decía a mi amiga que me decía la del pisolongo, yo le decía, si yo voy a tu casa, allá en Veragua, y usted me dice a mí,
Hilda, ¿quieres pisolongo? Yo te voy a decir, no, yo no como eso. Claro que no, claro que sí lo como, pero no sé qué me estás diciendo que es un gallo pinto, que a mí me encanta. Pero como no conozco el término, una vez uno pone resistencia, ¿no? Y dice, no, yo no como eso. Y nos pasa muchas veces. Primero uno mejor mira y ve y después entonces dice. Vamos a ver, esto es en Panamá, ¿ah? No he salido de Panamá. Ahora me voy al aeropuerto y voy a cambiar de país. Aquí, por ejemplo, variación léxica en otros países. Novio, la palabra novio. Se usa en México, se usa en España y la usamos nosotros, novio. Sin embargo, en Chile al novio le llaman pololo. Hace algunos años vino un profesor en la universidad y nos daba clases y dice que no, mi hija anda pololeando. Y yo me quedé como que pololeando. Y él vio mi gesto. Dice, no, pololo es el novio. Yo, ok. Me acordé. Entonces vemos novio, pololo, pero significa lo mismo, nada más que son países diferentes, se les llama diferente. Colectivo en México, autobús en España. En Panamá no decimos autobús, en Panamá lo cortamos, ¿sí? Muy propio de nosotros. Decimos, viene el bus, Panamá. Microbús lo cortan también, el micro en Chile. La guagua en Puerto Rico, Cuba, República Dominicana y en otros países. Hay una canción de Juan Luis Guerra que tiene esa palabra, viene la guagua. Auto, carro, donde se utilizan estos términos. En Colombia, en Panamá y en otros lugares. Pero por ejemplo en México no dicen carro, no dicen auto, sino que dicen el coche, en México. El Chile, se utiliza el término en México para llamar al ají. En Chile, el país, entonces le dicen ají. En Panamá le decimos ají. Y en España, por ejemplo, le dicen pimiento. En Perú también le llaman pimiento. Sin embargo, nosotros vemos que si preguntamos por un chile, la gente se ubica de una vez en el ají picante, ¿sí? Sin embargo, no es el significado como tal. Entonces ahora se hace la diferencia en que chile dulce, chile picante, porque se va de una vez el significado al picante. Llave de agua, llave. En Chile y en Panamá, nosotros, ay, se me dañó la llave del baño. Perfectamente bien, se entiende que es la llave del agua. También decimos pluma, pluma en Cuba, en Panamá, y grifo en España y en otros lugares, el grifo. Entonces, si ves diferentes nombres para designar a un mismo objeto o a una misma situación. ¿Vas conmigo? ¿Clarito? Sí, profesora, qué interesante, ¿verdad? Cómo uno aprende, uno se enriquece. A ver, vamos a ver un video sobre la variación léxica geográfica. Este video solamente te muestra la parte de las frutas. Qué interesante también, veamos. Diferencias de vocabulario español entre países. Fresa. Frutilla. Plátano. Banana. Banano. Cambur. Aguacate. Palta. Papaya. Lechosa. Sandía. Patilla. Melón. Papa. Patata. Camote. Papa dulce. Batata. Patata. Piña. Ananá. Frijol. Frejol. Porotos. Caraota. Habichuela. Salchicha. Guayana. Chorizo. Vienesa. Butifarra. Elote. Choclo. Mazorca.
Canguil. Pochoclo. Jojoto. Maíz. Carne de res. Carne. Carne de ternera. Cerveza. Chela. Pola. Biela. Birra. ¿Vieron qué interesante? Como en un lugar le llaman a la fresa de una manera, en otro lugar le dicen de otra manera, las papas que nosotros conocemos como papa, en otros le dicen patata, y así la papaya, en otros lados le dicen lechosa, y por ahí nos vamos. Por ejemplo, nosotros tenemos una fruta aquí en Panamá que se llama la fruta china. En Perú, por ejemplo, le llaman cardamomo, muy rica su chicha, muy rica. Nosotros no lo usamos como chicha, pero uno va aprendiendo. Entonces, chicos, hemos explicado qué es la variación léxica. Con tus palabras vas a anotar en tu cuaderno qué es una variación léxica. Y usted me va a contestar, por supuesto, profesora, que la variación léxica es la diversidad de usos de una misma lengua según la situación comunicativa, según la geográfica, según la histórica en la que se emplea y según el nivel de conocimiento de la persona que la utiliza, ¿sí? A veces nosotros discriminamos a una persona que, por ejemplo, en nuestro país es del interior y utiliza la palabra de otra manera. Y creemos que la persona no sabe. No, no es que la persona no sepa. Es que en su región le llaman de una manera y nosotros la conocemos con otra. Entonces nos enriquecemos cuando compartimos esos léxicos. Perfecto. Esa era la variación geográfica, cuando cambias de lugar, de país, de territorio. Ahora vamos a las variaciones sociales. Las variaciones sociales son las diferentes formas de utilizar la lengua por parte de los hablantes en cuanto a pertenecen a una clase social determinada. Se reconoce en ellas la edad, la cultura, el género, la etnia, la profesión, entre otros, dentro de una comunidad lingüística. Por ejemplo, mis estudiantes a veces mencionan unas palabras que me dejan como los muñequitos manga con el signo aquí que no sé qué me está diciendo, porque es un lenguaje que han desarrollado los jóvenes. Ya yo no soy de esa época y tengo un registro diferente. La cultura también entra aquí, entonces la parte social impera la cultura, el género, la profesión. Obviamente la profesión va a cambiar su registro, su variación social. Así que todo eso nos ayuda a nosotros también a enriquecer nuestro léxico cuando nos tratamos con personas de otras regiones, de otras culturas, de otras profesiones. Vamos enriqueciendo nuestro léxico. Perfecto. Y por supuesto tenemos las variaciones históricas. Con el pasar de los años, algunos términos van cayendo como en un arcaísmo. Profesora, ¿eso qué? Un término que ya entra en desuso, porque han venido cambios, la tecnología nos trae nuevas palabras, los años nos van trayendo nuevas palabras, entonces eso nos ayuda a que haya cambios. Las variaciones históricas constituyen realizaciones de la lengua que caracterizan una determinada etapa de su historia. Y cuando me refiero a historia, me voy a referir en el tiempo, no es que me tengo que ir al siglo pasado, a la época cuando Cristóbal Colón, no, sino en la época de mi mamá, con la mía, hay registros diferentes, son momentos históricos diferentes. En la historia se distinguen, por ejemplo, puse este ejemplo, entre el español arcaico, que va de un siglo, el español medieval, que abarca otro siglo, el español clásico o el del siglo de oro, que ya lo he mencionado antes, también abarca otro siglo, y el español moderno y el español actual. Si nosotros buscamos registros de cada época, nos vamos a dar cuenta de que hay palabras que son diferentes. Por ejemplo, si leemos un libro del Don Quijote, el famoso Don Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra, vamos a ver que en ese libro, en los primeros, bueno, ni tan primero, en versiones anteriores, un poco más atrás, la palabra hermosa no existía escrita con H, sino que se escribía con F, decía fermosa. Y usted tal vez dirá, ay, lo tiene mal escrito. No, no lo tiene mal escrito, es que es una variación histórica. Entonces,
va mutando la lengua, va cambiando. Entonces vamos a ver que hay cambios y hay registros que para nosotros van a ser desconocidos. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Qué son las variantes sociales? Comprender las diferencias entre diversas clases sociales y su modo de hablar. Las variaciones históricas, en cambio, se relacionan con el contexto histórico en el que se encuentra el hablante. Yo estoy segura que cuando en los tiempos de la República y que estábamos formando la República, aquellos personajes no hablaban como nosotros. Bien, vamos a entrar en las variaciones léxicas del texto. Son de dos tipos. ¿Cuál es la primera? Los cambios de categoría gramatical. ¿Cómo se dan esos cambios de categoría gramatical? Pues un mismo significado puede manifestarse en un texto a través de diferentes clases de palabras. Ya nosotros hemos visto los determinantes, los pronombres, el sustantivo, el adjetivo. Esas son las diferentes clases de palabras. Por ejemplo, un verbo me puede generar un sustantivo. Como vemos aquí, el verbo proceder me da el sustantivo procedimiento. Condenar me da el sustantivo condena. En cambio, tengo sustantivos que me pueden entonces generar un verbo. Idolatría me va a dar entonces el verbo idolatrar. Juicio me va a dar a juzgar. Tengo adjetivos que me van a dar un sustantivo. Por ejemplo, tengo el adjetivo cierto, me va a dar certeza. Y tengo el adjetivo inocente que me va a dar el sustantivo inocencia. Entonces, vamos a ver cómo una palabra en una situación comunicativa o en los registros de nuestro idioma pueden ir cambiando de clase. Vamos a ver. Tenemos la otra variante léxica del texto, que es la nominalización o sustantivación. No se asusten con el nombre, por favor. Es simplemente cuando un adjetivo u otra clase de palabra pasa a un sustantivo, pasa a ser un sustantivo. ¿Cómo sucede eso? Pues los determinantes, ¿recuerdan los determinantes? La, los, las, lo, un, unos, unas, mi, tú, todas esas que ya los vimos, tienen la facultad, es una facultad propia del determinante, de transformar cualquier clase de palabra en un sustantivo. ¿Cómo es eso, profesora? Los determinantes son exclusivos para el sustantivo. No hay otra palabra que lleve el determinante. Es un acompañante exclusivo del sustantivo. Cuando el determinante acompaña a una clase de palabra que no es sustantivo, inmediatamente se transforma en un sustantivo. Por ejemplo, vemos, es lindo verte, Karen. Dice Karen. Lo lindo realmente es el paisaje. Vemos el adjetivo lindo y después vemos lo lindo. Lindo, lo es el determinante, me acompaña al adjetivo lindo, inmediatamente me lo transforma. En el momento en que el determinante me acompaña al adjetivo, entonces se transforma en un sustantivo. Vemos el siguiente ejemplo. Me encanta el clima frío. Adjetivo, frío. ¿Cómo es el clima? Frío. Pero a mi mamá, lo frío, le pongo el determinante lo, le molestan las articulaciones. Entonces ese lo que me acompaña al adjetivo frío me lo transforma entonces en un sustantivo. ¿Ven qué interesante? Todos los juegos que tiene nuestro idioma. Excelente. Dice, otros ejemplos de nominalización o sustantivación. Los adjetivos se sustantivan anteponiéndole los determinantes, como expliqué anteriormente. Lo bueno, lo grande, el bueno, el grande, lo bueno, lo malo y lo feo, decimos nosotros. Bueno, esos son adjetivos que se han sustantivado, cambiaron a ser un sustantivo. En los verbos se sustantivan con frecuencia los infinitivos. Por ejemplo, amar es hermoso, correr no es mi fuerte. ¿Ve? Entonces vemos que ese verbo pasa a ser un sustantivo, es la oración sustantivada. Eso es gramática, que lo van a ver más adelante. La sustantivación de los adverbios es menos frecuente en nuestro idioma, pero hay casos concretos como el hoy es malo, pero el mañana es mío. El determinante acompaña al adverbio hoy, se cambia entonces a un sustantivo y él acompaña mañana y se transforma en un sustantivo. Excelente, ¿verdad? Bien, vamos a ver una práctica aquí. Lee los siguientes enunciados e identifica qué variación léxica se presenta. En una reunión de amigos,
de diferentes nacionalidades, surgió la pregunta, ¿cómo se dice niño en tu país? Y Bruno, que es de Argentina, contestó pibe. Georgina, que es de México, respondió chamaco. Sara, que es de España, se rió y dijo que ella los llama chavales. Y por último, César contó que en Perú dicen chibolo. O sea, ves diferentes formas de llamar a un niño según la región. A pesar de que todos hablan español, para sorpresa de todos, en ningún país le decían de la misma forma a los niños. ¿Cuál es esa variante léxica? Por supuesto, variación geográfica, cambio de país. En el siguiente, conversando con mi mamá, me di cuenta de que en sus años de universidad a las chaquetas de cuero negro le decían cazadoras de cuero. A ver, ¿qué variación es esa? Histórica, por supuesto. La mamá estaba en una época, la hija está en otra. Entonces las palabras cambian, pero el artículo sigue siendo el mismo. Acá te voy a dejar una tarea para que tú la trabajes en casa. Me vas a buscar el sustantivo que se genera de estos verbos, el verbo que se genera de este sustantivo y los sustantivos que se generan de ese adjetivo, ¿sí? En casa. ¿Ya le tomaste fotos? Sí, profesora. Yo sé que ustedes son rápidos en eso, chicos. Acá también otra tarea. Me vas a ubicar estas palabras en las oraciones y después me vas a buscar el sustantivo que se genera de ese adjetivo. Tarea para casa. Veamos. Chicos, no podemos dejar de aprender desde casa. Me vas a hacer otra tarea. 3 tareas. Vas a buscar una entrevista, periódico, revista, qué sé yo, de una personalidad famosa de una nacionalidad diferente a la tuya. Busca las palabras que te resulten diferentes, después redacta un diálogo entre personas de diferentes nacionalidades sobre tu tema de interés en el que puedas aplicar las variaciones léxicas que encontraste. Vas a tomarle foto a tu trabajo y entonces nos los vas a compartir en esta dirección que para ti ya es conocida. Recomendación de lectura. No podemos cerrar esta clase sin la recomendación de lectura. Hay quienes les encanta la lectura y pueden leer en casa, les encanta buscar esto. Vamos a leer El Mago de Oz de Lyman Frank Baum. Por supuesto, ustedes van a decir, profesora, ya yo vi la película. Les dije en una clase anterior que no es lo mismo el libro que la película. Entonces usted va a ser entonces un crítico literario. El Mago de Oz, recomendación de lectura, la puedes buscar acá y si no, pues la buscas en la web. La educación no para, todo lo que necesites, la información, el material, está aquí y lo puedes descargar para ti, para que refuerces. Agradecidos con estas personas, nos compartes aquí si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, aquí se te responde. Además hay unos retos para ustedes desde casa. Y por supuesto, memoria agradecida para quienes hacen posible que ustedes de casa se siga educando, se siga preparando, siga aprendiendo y siga disfrutando de esta aventura maravillosa que es conocer algo nuevo cada día. Nos vemos la próxima semana aquí en tu programa Conéctate con la Estrella. Hasta luego.